Les saluda Nelson Jiménez, pastor y miembro de la Sociedad Bíblica Reina Valera Gómez. Tengo hoy el privilegio de poder conversar con el hermano Alfredo y su esposa Taylor, así que gracias por darnos de su tiempo. Queremos conocer un poco de su historia. Empezamos, no sé, con quién de ustedes para poder conocer su testimonio, de dónde son, cómo llegaron al conocimiento del Señor y también cómo llegaron a oír de la Reina Valera Gómez y la convicción que tienen sobre ella. Hermano Alfredo. Bueno, soy de Guatemala. Nací en la ciudad de Guatemala y desde muy pequeño Pastor Carlos tocó la puerta de mi casa visitando, y mi mamá abrió la puerta de mi casa. En mi casa había una iglesia pentecostal antes, y cuando él vio el espacio preguntó, ¿rentan este espacio? Yo tenía 2 años de edad en ese momento, y ella dijo, ¿para qué? Para una iglesia. Entonces así fue como empezó la iglesia en mi casa cuando Pastor Carlos llegó en 1991. Y crecí viendo a mis hermanos involucrándose en el ministerio, pero a los 7 años recuerdo a Dios trayendo convicción en mi corazón de pecado, y le dije a mi maestra de escuela dominical, necesito ser salvo. Y ella llamó a uno de sus hijos y él abrió su Biblia y me mostró cómo tan pecador era y cómo podía yo enterarme del Señor. De esta manera fue como empecé mi relación con el Señor, y después fui bautizado, y desde ese momento empecé a servir a mi iglesia hasta que hoy ha sido la misma iglesia ya por muchos años. Amén, amén. Hermana Taylor. Jesús me salvó cuando tenía 13 años. Crecí en un hogar cristiano, pero estaba perdida hasta tenía 13 años y di cuenta que no podría ir al cielo sobre las convicciones de mis padres, y Dios me convictó y me salvó a 13. Amén. Bueno, ¿y cómo hermano usted llegó a oír, a saber del asunto de la Biblia y luego a llegar a la Reina Valera Gómez? Bueno, como es conocido, mi pastor es uno de los pioneros en el tema, y claramente crecí bajo la predicación de él. Recuerdo mi primera Biblia fue una 1909, era una pasta dura, color Corinto, y recuerdo muy bien tener esta Biblia y empezar como a crecer con ella. Pero nuestra iglesia tuvo este cisma, este momento cuando el pastor tomó la decisión de vamos a luchar por la purificación de la palabra de Dios, y recuerdo todos los cambios que vinieron. Yo estaba pequeño en ese momento, pero recuerdo cómo esto trajo mucho dolor en muchas áreas, y era el momento en decir, muchos de nuestras iglesias salieron a muchas áreas, Dios les sigue usando de una manera diferente, pero recuerdo como tener esta convicción de saber que Dios me había puesto ahí por una razón, y bajo los estudios, bajo la enseñanza, fuimos creciendo durante este tiempo, desde el primer proyecto de Gómez hasta ahorita en 2023, pues toda mi vida he usado. Entonces la conocí bajo el ministerio de mi pastor. Ok, perfecto. ¿Y cuál sería la actitud o la relación con las personas que utilizan lo que sería la más popular, la 1960, allí en Guatemala? Bueno, creo que los hermanos tienen grandes ministerios que Dios ha estado usando, pero algo que me gustó de la predicación ayer fue como, ¿por qué ir a los filisteos para fijar tus almas? Creo que es una convicción personal, y Dios va a trabajar a través de su Espíritu Santo a traerle esa convicción y darse cuenta de la necesidad que hay de regresar a las sendas antiguas, de regresar a las convicciones, de regresar. Los hermanos, ellos tienen mucho amor por las almas, mucho amor por el servicio, y creo que Dios puede hacer grandes cosas cuando se dan cuenta que sus almas están siendo afiladas por el enemigo. Y en lo que sería en Guatemala, ¿fuiste personalmente blanco de ataques por utilizar una Biblia distinta? ¿Llegaron a aislarse de ti, a apartarse de ustedes? ¿Cuál fue tu experiencia por causa de esa convicción? En lo personal nunca puedo decir
hemos visitado muchas iglesias en Guatemala y todos he sabido que soy miembro de la iglesia de Pastor Carlos, he crecido bajo su ministerio, pero nunca he recibido como un ataque directo por utilizar un nombre diferente. Recuerdo una vez un campamento que tuvimos, esto lo tengo muy presente, pero dependió mucho de la actitud con que presentas el tema, y estábamos algunos jóvenes, algunos hermanos, y recuerdo esa vez fue como el ataque, digamos, más directo, pero no fue sino a causa de la actitud que algunos tuvieron en ese momento, pero de lo contrario, creo que Dios ha bendecido en ese sentido. Y pues he estado en algunas iglesias y doy gracias a esto. Todos saben que soy parte del ministerio de Pastor Carlos, pero he tenido la bendición y la gracia de no tener ese. Si hay algún joven que nos esté viendo y que esté en el límite, no sabiendo qué hacer, ¿qué le podrías decir en base a tu propia experiencia? ¿Qué le podrías aconsejar? Hay convicciones que no se venden, y la verdad es una convicción que no se vende. Y cuando alguien te demuestra la verdad y decides no responder con convicción a lo que estás viendo claramente que es verdad, entonces estás tratando de engañarte a ti mismo. No importa cuánto amor, cuántos celos tienes por servir a Dios, si alguien con amor te muestra la verdad y sabes que lo que estás viendo es verdad, pero aún así dices, no, voy a dar un paso atrás, es como tienes muchas convicciones, pero no la más importante, que es seguir la verdad. Amén. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Entonces, de esta manera nos despedimos aquí en la Sociedad en Reina Valera Gómez.